El sol de marzo caía implacable sobre Ciudad de México, cuando Martín Herrera, un hombre de 45 años, decidió finalmente renovar el pequeño jardín trasero de la casa que había heredado de su tía Dolores. La propiedad, ubicada en la colonia Roma, con sus fachadas de principios del siglo XX y sus techos altos, había permanecido prácticamente intacta desde que la anciana falleció 3 meses atrás. El vecindario bullía de actividad en ese sábado primaveral. Los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías, mientras el aroma de los tacos al pastor se mezclaba con el perfume de las jacarandas en flor. Para Martín, arquitecto de profesión, la renovación del jardín representaba el primer paso para adaptar aquella casa antigua a su visión contemporánea, aunque sin perder la esencia que tanto había amado su tía. «Papá, ven rápido». La voz de Lucía, su hija de 17 años, interrumpió el sonido monótono de la pala contra la tierra reseca. La adolescente había insistido en ayudar, más por aburrimiento que por verdadero interés en la jardinería. Martín se limpió el sudor de la frente con el antebrazo y se acercó a donde su hija señalaba con evidente curiosidad. Entre las raíces nudosas de un viejo aguacatero que dominaba el centro del jardín, sobresalía algo que definitivamente no era una piedra ni una raíz. Con cuidado, padre e hija excavaron alrededor del objeto misterioso, utilizando las manos cuando la pala resultaba demasiado brusca. Poco a poco, fueron desenterrando una bolsa de plástico sellada meticulosamente con cinta adhesiva ya amarillenta por el tiempo. El paquete había sido envuelto además con varias capas de tela, como si quien lo hubiera enterrado se hubiera esmerado en protegerlo de la humedad. «¿Qué crees que sea?», preguntó Lucía, con los ojos brillantes de emoción. «¿Un tesoro? ¿Dinero antiguo?» «No lo sé», respondió Martín, examinando el paquete con cautela, «pero alguien se tomó muchas molestias para ocultarlo». Limpiaron la tierra restante y llevaron su hallazgo a la mesa del patio. Con cuidado, Martín cortó la cinta adhesiva y desenvolvió las capas de tela. En el interior, envuelta en plástico adicional, encontraron una videocámara Sony Handycam de los años 90, sorprendentemente bien conservada, considerando su tiempo bajo tierra. «¿Funcionará todavía?», preguntó Lucía, limpiando delicadamente el polvo de la carcasa negra con sus dedos. Martín examinó el aparato con creciente curiosidad. El modelo le resultaba familiar. Él mismo había tenido uno similar en su juventud. Aquellas cámaras eran artículos de lujo en los años 90, especialmente en México, donde los aranceles de importación las hacían prohibitivamente caras para la mayoría. «La batería debe estar muerta hace años, pero...» Abrió el compartimento lateral con cuidado, temiendo que el mecanismo estuviera oxidado. Para su sorpresa, se abrió sin dificultad. «La cinta sigue aquí». El pequeño casete estaba etiquetado con una simple fecha escrita a mano, 15/07/1993. Martín sintió un escalofrío inexplicable al leer aquellos números descoloridos. «¿Podremos ver lo que hay grabado?». La voz de Lucía interrumpió sus pensamientos. «Tendríamos que conseguir un adaptador compatible y conectarla al televisor», respondió Martín. «No sé si estas cámaras antiguas todavía puedan...». «Mira», interrumpió Lucía, señalando un pequeño papel doblado que había caído al suelo cuando manipulaban la cámara. Martín lo recogió y lo desdobló con cuidado. Era una nota escrita apresuradamente. «Si algo me pasa, la verdad está aquí. D.M.». Padre e hija intercambiaron miradas de asombro e inquietud. Lo que inicialmente parecía un simple objeto perdido comenzaba a adquirir un aire de misterio perturbador. Esa noche, después de comprar un adaptador compatible en una tienda de electrónica del centro y conectar la vieja cámara al televisor moderno de la sala, Martín, Lucía y Carmen, la esposa de Martín que acababa de regresar de su turno en el hospital donde trabajaba como pediatra, se acomodaron en el sofá. La luz cálida de las lámparas contrastaba con la creciente oscuridad exterior, donde el cielo amenazaba tormenta. «¿Están seguros de que quieren ver esto?», preguntó Carmen, siempre práctica y cautelosa. «Si alguien lo enterró, quizás sea por una buena razón». «La nota decía la verdad está aquí», respondió Martín. «Alguien quería que esto fuera encontrado eventualmente». Con un suspiro de resignación, Carmen asintió. Martín presionó el botón de reproducción y el televisor parpadeó varias veces antes de mostrar la primera imagen.
La fecha en el rincón inferior derecho marcaba 15/07/1993. La grabación comenzaba con risas juveniles y una mesa decorada con globos multicolores y serpentinas. La imagen, aunque ligeramente granulada como todas las grabaciones caseras de la época, mostraba claramente una sala modesta pero acogedora. Una voz femenina cantaba alegremente fuera de cámara. «¡Feliz cumpleaños, Diego!». «Esa voz», murmuró Martín, inclinándose hacia adelante con el ceño fruncido. «Creo que es mi prima Valeria. No la he visto en años, pero…». En la pantalla, un adolescente delgado de cabello negro rizado soplaba 16 velas en un pastel de chocolate. Vestía una camiseta de Nirvana y sonreía tímidamente ante la cámara. A su alrededor, 5 jóvenes aplaudían y bromeaban, creando esa atmósfera universal de celebración adolescente que trasciende épocas y fronteras. «¿16 años?», murmuró Carmen. «Eso sería 1993. Tú tendrías unos 22», completó Martín. «Estaba en la universidad, ya no vivía con mis padres». La cámara giraba torpemente, capturando rostros sonrientes, decoraciones improvisadas y detalles de aquella fiesta que, vista a través de la lente del tiempo, adquiría un aire nostálgico pero también inquietante, dadas las circunstancias del hallazgo. «¿Conoces a estas personas, papá?», preguntó Lucía, absorta en las imágenes del pasado que para ella representaban una ventana a una era casi mítica, anterior a los smartphones y las redes sociales. Martín asintió lentamente, con una expresión cada vez más intrigada y perturbada. «Eran los amigos de mi primo Diego. Esta debe ser la última fiesta que celebró antes de…». Su voz se apagó, como si las palabras se resistieran a ser pronunciadas. «¿Antes de qué?», insistió Carmen, notando la tensión creciente en su esposo. Martín tomó el control remoto y pausó la imagen, congelando el rostro sonriente de Diego mientras miraba directamente a la cámara, ajeno al destino que le aguardaba. «Antes de que desapareciera», respondió finalmente, sin apartar la mirada de la pantalla. «Diego desapareció ese verano. Nunca supimos qué pasó con él». El silencio cayó pesadamente sobre la sala, mientras la lluvia comenzaba a golpear suavemente las ventanas, como un acompañamiento siniestro a la revelación que acababa de producirse. La videocámara, enterrada durante décadas, no era simplemente un recuerdo olvidado. Era la pieza de un rompecabezas familiar que nadie había logrado completar. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda, como si el clima quisiera acompañar el estado de ánimo de Martín. Después de una noche de sueño inquieto, plagado de fragmentos de recuerdos que creía olvidados, decidió que necesitaba respuestas. Mientras Carmen llevaba a Lucía a su clase de pintura, él llamó a su madre, Consuelo, una mujer de 70 años que vivía en una pequeña casa en Coyoacán, el barrio histórico que había sido hogar de Frida Kahlo y León Trotsky. Durante años, el tema de Diego había sido prácticamente tabú en la familia. La desaparición del adolescente había creado una fisura que ninguna explicación oficial había logrado cerrar. Ahora, con la videocámara en su poder, Martín sentía la responsabilidad de reabrir aquella herida, con la esperanza de que esta vez pudiera sanar correctamente. El tranvía que conectaba la colonia Roma con Coyoacán avanzaba lentamente bajo la llovizna persistente. Martín observaba a través de la ventana empañada cómo la ciudad se transformaba gradualmente, desde los edificios Art Deco, restaurados de su vecindario, hasta las callejuelas empedradas y las casas coloniales de intensos colores que caracterizaban el barrio de su infancia. En el pequeño apartamento de Consuelo, con olor a café recién hecho y el sonido familiar de la radio sintonizada en una estación de boleros, madre e hijo se sentaron frente al televisor antiguo que ella se negaba a reemplazar. Con la cámara conectada, comenzaron a observar en silencio las imágenes de aquel cumpleaños de 1993. «Ese es Diego», señaló Consuelo, con la voz quebrada por la emoción. Las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron mientras contenía las lágrimas. «Mi sobrino, era como un hermano para ti, aunque tú eras mayor». En la pantalla, Diego Mendoza sonreía a la cámara con esa mezcla de incomodidad y alegría tan característica de los adolescentes
cuando son el centro de atención. Un muchacho delgado, de cabello negro y rizado, con ojos oscuros que parecían contener una intensidad impropia de su edad. Y esa es Valeria, su hermana, continuó Consuelo señalando brevemente a una joven de cabello corto que aparecía momentáneamente en pantalla antes de volver detrás de la cámara. Ella sostenía la cámara casi todo el tiempo, siempre fueron muy unidos. La grabación mostraba ahora a los amigos de Diego interactuando en la pequeña sala decorada para la fiesta. Martín los observaba con creciente interés, intentando recordar detalles sobre cada uno de ellos. «Ese es Alejandro», dijo señalando a un chico alto con gafas que hacía bromas constantemente y parecía ser el alma de la fiesta. «Vivía cerca de la casa de los tíos, ¿verdad?». Consuelo asintió. Su padre era profesor en la UNAM. Un muchacho brillante, siempre con un libro bajo el brazo, aunque en el video parece más interesado en hacer reír a todos. La cámara enfocaba ahora a una joven de largo cabello castaño que miraba a Diego con evidente admiración mientras le entregaba un pequeño paquete envuelto en papel brillante. «Isabel», murmuró Martín, «creo que estaba enamorada de Diego, aunque él nunca se dio cuenta. Los adolescentes suelen ser ciegos a esas cosas», comentó Consuelo con una sonrisa melancólica. Isabel era la mejor estudiante de su clase. Su familia era muy tradicional. No aprobaba mucho sus amistades. Dos rostros más aparecían en la grabación. Un chico robusto y serio, que parecía incómodo frente a la cámara y se mantenía ligeramente apartado del grupo, y una joven de rasgos indígenas y largo cabello negro que apenas hablaba, pero sonreía dulcemente cada vez que Diego se acercaba a ella. «Recuerdo a Alejandro e Isabel», dijo Martín. «Pero a los otros dos...». «Rafael era nuevo en la escuela ese año», explicó Consuelo señalando al muchacho robusto. «No lo conocíamos mucho. Su familia tenía dinero. Creo que su padre era empresario o algo así». «¿Y la chica?». «Elena», respondió Consuelo, y su voz adquirió un tono aún más triste. Elena era especial para Diego. Se conocieron en un taller de fotografía. Ella era muy tímida. Venía de un pueblo en Oaxaca y se había mudado a la ciudad recientemente. En la pantalla, Diego desenvolvía los regalos entre risas y comentarios. De Isabel recibió un libro de fotografía. De Alejandro, un casete con música grabada. Rafael le entregó una camiseta de los Pumas y Elena, con evidente timidez, le dio un pequeño amuleto tejido a mano. Después de la desaparición, todos ellos fueron interrogados, continuó Consuelo. La policía pensó inicialmente que se habían escapado juntos, Diego y Elena, porque ella también desapareció esa noche, pero regresó al día siguiente completamente alterada. No podía o no quería explicar qué había pasado. «Nunca supe eso», dijo Martín sorprendido. «¿Qué dijo exactamente?» «Muy poco. Estaba en shock. Mencionó un edificio abandonado que habían ido allí después de la fiesta, que algo salió mal». Consuelo se frotó las sienes, como si el recuerdo le provocara dolor físico. La policía investigó, por supuesto, pero no encontraron nada concluyente. Sin cuerpo, sin evidencia clara de un crimen, continuaron viendo la grabación. Después de la celebración en casa, los jóvenes decidieron continuar la fiesta afuera. La cámara capturaba fragmentos de su recorrido en el transporte público, sus risas, sus bromas adolescentes mientras atravesaban la ciudad. «Mira, van hacia Chapultepec», señaló Martín, reconociendo las inmediaciones del inmenso parque urbano que era el pulmón verde de la ciudad. «Ese era su lugar favorito», comentó Consuelo. A Diego le encantaba fotografiar los árboles centenarios, los monumentos, a la gente paseando. Decía que cada rincón del bosque contaba una historia diferente. «¿Por qué nunca me contaste que había una grabación de ese día?», preguntó Martín, girándose hacia su madre. El rostro de Consuelo reflejó genuina perplejidad. «Porque no lo sabía», respondió con sinceridad. «La policía revisó la casa de mi hermana exhaustivamente. Nunca se mencionó ninguna cámara. Si hubiera existido una grabación de ese día...». Su voz se quebró. «Quizás habríamos encontrado respuestas». La siguiente secuencia mostraba a los 6 adolescentes caminando por el bosque de Chapultepec, alejándose gradualmente de las zonas concurridas mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Diego llevaba la cámara ahora, filmando ocasionalmente a sus amigos y el paisaje a su alrededor.
«Vamos a nuestro lugar secreto», decía Valeria en la grabación, adelantándose al grupo con energía juvenil. Diego quiere mostrarles algo importante. Los rostros de los adolescentes mostraban una mezcla de entusiasmo y curiosidad, excepto quizás el de Rafael, que parecía más reticente. La luz disminuía rápidamente, dificultando la visibilidad en la grabación. Fue entonces cuando la imagen comenzó a distorsionarse. Líneas horizontales atravesaban la pantalla y el color fluctuaba erráticamente. «La batería de la cámara estaba fallando», explicó Martín. «Es normal en estas grabaciones antiguas». La última imagen clara mostraba a los 6 jóvenes acercándose a lo que parecía ser el límite del parque, donde la vegetación se volvía más densa y descuidada. Después, la pantalla se volvió negra. Consuelo y Martín permanecieron en silencio durante varios minutos, contemplando la pantalla vacía como si esperaran que revelara más secretos. «Necesitamos ver el resto», murmuró finalmente Martín, con determinación. «Tenemos que saber qué pasó después. ¿Crees que podría mostrar lo que le ocurrió a Diego?» La voz de Consuelo temblaba ligeramente. «No lo sé», respondió Martín con honestidad, «pero después de tantos años de preguntas sin respuesta, creo que merecemos la verdad por dolorosa que sea». Afuera la lluvia se había intensificado, golpeando rítmicamente contra los cristales. El sonido creaba una especie de barrera acústica que aislaba la pequeña sala del resto del mundo, como si el pasado y el presente se hubieran fusionado momentáneamente en aquel espacio, uniendo a madre e hijo en una búsqueda que había permanecido dormida durante demasiado tiempo. La siguiente semana transcurrió con una extraña mezcla de anticipación y temor para Martín. La videocámara, ese artefacto del pasado que había irrumpido inesperadamente en su presente, ocupaba ahora un lugar central en sus pensamientos. Necesitaba recuperar el resto de la grabación, pero la tecnología había avanzado tanto en las últimas décadas que encontrar a alguien capaz de restaurar y transferir el contenido de una cinta de 8 mm deteriorada no resultaba sencillo. Después de varias llamadas infructuosas a tiendas de electrónica, un colega de la universidad le recomendó visitar el mercado de la Lagunilla, el legendario mercado de antigüedades de la Ciudad de México, donde aparentemente existía un enclave de especialistas en tecnologías obsoletas. El domingo por la mañana, Martín se sumergió en el laberinto de puestos que conformaban la Lagunilla. El mercado era un caleidoscopio sensorial, vendedores pregonando sus mercancías, el aroma de comida callejera mezclándose con el polvo de objetos antiguos, música de diferentes épocas sonando simultáneamente desde diversos puestos. Después de casi una hora de búsqueda, encontró un pequeño local atestado de equipos electrónicos vintage, radios de tubo, tocadiscos, proyectores de diapositivas y, para su alivio, videocámaras similares a la que había desenterrado. El propietario, un señor de unos 60 años llamado Don Emilio, vestía una camisa blanca impecable que contrastaba con sus manos manchadas de grasa y tinta. Sus gruesas gafas magnificaban unos ojos astutos que evaluaron a Martín con curiosidad profesional. «¿En qué puedo ayudarle, licenciado?», preguntó, utilizando el título genérico con el que muchos comerciantes mexicanos se dirigían a clientes de aspecto profesional. Martín explicó su situación, mostrando la videocámara cuidadosamente envuelta en un paño. Don Emilio la examinó con el respeto reverencial de un anticuario frente a una pieza valiosa. Una Sony Handycam CCD TR75, un excelente modelo de 1992, comentó mientras la inspeccionaba meticulosamente. «Esta Handycam está en excelente estado, considerando que estuvo enterrada. Alguien la protegió muy bien antes de ocultarla. ¿Puede recuperar el contenido de la cinta?», preguntó Martín, intentando disimular su ansiedad. Don Emilio asintió lentamente. «Puedo intentarlo. La humedad puede haber dañado algunas secciones, pero tengo equipos para restaurar y transferir grabaciones deterioradas. No será barato y tomará tiempo». «El dinero no es problema», respondió Martín con firmeza. «Y respecto al tiempo, he esperado más de 30 años para saber la verdad. Puedo esperar unos días más». 3 días después, don Emilio lo llamó. Había logrado recuperar gran parte de la grabación y transferirla a formato digital. Cuando Martín regresó al mercado para recoger el trabajo, el técnico lo recibió con una expresión grave.
Logré salvar casi toda la grabación, explicó, entregándole un disco duro externo. Pero debo advertirle, señor Herrera, el contenido es inquietante. No sé qué estaba buscando, pero espero que encuentre las respuestas que necesita. De vuelta en casa, Martín decidió continuar viendo la grabación solo. Carmen estaba en el hospital cumpliendo un turno de 24 horas, y Lucía había salido con amigos. La lluvia golpeaba suavemente los cristales mientras conectaba el disco duro al televisor y se acomodaba en el sofá, con una sensación de solemnidad similar a la que se experimenta antes de abrir un testamento. La grabación continuaba con los 6 amigos, llegando a lo que parecía ser una construcción abandonada en las afueras del bosque. Un antiguo almacén o quizás una pequeña fábrica, con paredes de ladrillo rojizo descolorido y ventanas rotas cubiertas parcialmente con tablas. La vegetación había comenzado a reclamar el edificio, trepando por sus muros e infiltrándose por las grietas, difuminando la frontera entre lo construido y lo natural. «Bienvenidos a nuestro refugio», anunciaba Diego con evidente orgullo, mientras la cámara recorría la fachada deteriorada. «Descubrimos este lugar hace un mes. Nadie viene por aquí». La grabación mostraba a los adolescentes ingresando al edificio a través de una puerta metálica oxidada que chirriaba siniestra al abrirse. El interior estaba sumido en una penumbra apenas interrumpida por los últimos rayos de sol que se filtraban por las ventanas rotas y algunas aberturas en el techo. «Ten cuidado con los escalones», advertía Valeria a Elena, que avanzaba con visible aprensión. La cámara recorría el interior del edificio, grafitis descoloridos en las paredes, algunos artísticos, otros simplemente obscenos, algunos muebles improvisados con cajas y tablones, botellas vacías y revistas esparcidas por el suelo de cemento. Era evidente que el lugar había servido como refugio para diversos ocupantes a lo largo de los años. «Este sitio me da escalofríos», comentaba Isabel abrazándose a sí misma. «¿Por qué nos trajiste aquí, Diego? ¿Para qué nos trajiste realmente?», preguntaba Rafael con tono acusatorio claramente incómodo. «Dijiste que era importante». La cámara enfocaba ahora a Diego, que dejaba su mochila en el suelo y sacaba una pequeña linterna. Su rostro, iluminado desde abajo, adquiría un aspecto casi teatral mientras sonreía con una mezcla de excitación y nerviosismo. «Vamos al sótano», anunciaba. «Es allí donde encontré algo asombroso». La siguiente secuencia mostraba al grupo descendiendo por unas escaleras de cemento, con Diego liderando el camino. La calidad de la imagen disminuía a medida que la luz natural se volvía más escasa, pero aún se podían distinguir las expresiones de los adolescentes. Alejandro mantenía su actitud bromista para disimular su inquietud. Isabel seguía cerca de Diego, dividida entre el miedo y el deseo de impresionarlo. Rafael avanzaba reticente, como si cada paso lo alejara de su zona de confort. Elena permanecía callada, observando todo con sus grandes ojos oscuros, y Valeria, que sostenía la cámara, comentaba ocasionalmente sobre la estabilidad de las escaleras y la posible presencia de ratas. El sótano era un espacio amplio con pilares de concreto que sostenían el techo bajo. A diferencia del piso superior, este espacio parecía haber sido menos frecuentado por ocupantes casuales. Había maquinaria oxidada, estanterías metálicas vacías y lo que parecían ser antiguos escritorios cubiertos de polvo. «Este lugar era una fábrica textil», explicaba Diego mientras iluminaba las paredes con su linterna. «Cerró en los años 70 después de un incendio que mató a varios trabajadores. Al menos eso es lo que dice la gente del barrio». «Fascinante», comentaba Alejandro con sarcasmo. «¿Nos trajiste a un sitio donde murieron personas? Muy apropiado para celebrar tu cumpleaños, amigo». Diego ignoró el comentario y se dirigió hacia una sección específica de la pared. «Miren esto», dijo, señalando lo que parecía ser una irregularidad en los ladrillos. «Hay una cavidad aquí detrás. La descubrí la semana pasada». La cámara se acercaba mientras Diego removía algunos ladrillos sueltos, revelando un pequeño espacio oculto. De allí sacaba lo que ahora se podía ver claramente, un pequeño cuaderno de cubierta negra, desgastado por el tiempo. «Encontré esto escondido detrás de la pared falsa», explicaba con emoción apenas contenida. «Creo que perteneció a alguien que trabajaba aquí, cuando esto era una fábrica en funcionamiento».
Los adolescentes se reunían alrededor del cuaderno mientras Diego lo hojeaba cuidadosamente. La cámara, ahora en manos de Valeria, intentaba capturar las páginas amarillentas, dibujos extraños que parecían mapas o planos, anotaciones en una letra apretada y nerviosa, recortes de periódicos antiguos cuidadosamente pegados. «Miren esto», señalaba Diego, deteniéndose en una página específica. «Son reportes de personas desaparecidas en esta zona durante los años 70. El dueño del diario estaba investigándolas». La cámara enfocaba brevemente los recortes. Titulares descoloridos sobre adolescentes desaparecidos, fotografías en blanco y negro de rostros jóvenes que miraban a la cámara sin saber que su imagen sería utilizada en la sección de sucesos. El rostro de Isabel mostraba una preocupación creciente. «Diego, esto es espeluznante. Deberíamos entregarlo a la policía». «¿Para qué? Son casos viejos», respondía Alejandro, aunque su habitual tono despreocupado sonaba forzado. «Probablemente ya resueltos». «No lo están», insistía Diego, con una intensidad que contrastaba con su habitual timidez. «He estado investigando en la hemeroteca. 3 adolescentes desaparecieron en esta misma zona en 1975. Nunca los encontraron». La grabación saltaba abruptamente, probablemente debido a una pausa en la filmación original. Ahora era completamente de noche, y los jóvenes habían regresado al piso principal. Habían encendido algunas velas que encontraron en el lugar, creando un ambiente que en otras circunstancias podría haber resultado acogedor. Compartían una botella de refresco y algunas botanas que habían traído para la excursión, pero la atmósfera había cambiado notablemente. Ya no había risas, sino tensión palpable. «Deberíamos irnos ya», sugería Rafael, consultando su reloj. «Es tarde y este lugar me pone nervioso». «¿Qué fue ese ruido?», preguntaba repentinamente Elena, quien había permanecido mayormente silenciosa. Su mirada se dirigía hacia una puerta metálica al fondo del espacio, diferente de la que habían utilizado para entrar. «Probablemente ratas», respondía Rafael, aunque su voz delataba nerviosismo. «O el viento moviendo algo». Diego se levantaba, su curiosidad superando evidentemente su precaución. «Voy a revisar. Dame la cámara, Val». «No vayas solo», protestaba Isabel, pero Diego ya había tomado la cámara de manos de su hermana. La imagen se volvía inestable mientras Diego caminaba hacia la puerta misteriosa. La luz de las velas apenas iluminaba el camino, creando sombras que danzaban en las paredes como espectros inquietos. La respiración del chico se escuchaba cada vez más agitada en la grabación. Al abrir la puerta, la cámara enfocaba un largo pasillo oscuro que no habían explorado anteriormente. Diego avanzaba lentamente, iluminando el camino con la pequeña luz incorporada de la cámara. «Hay algo al final del pasillo», susurraba más para sí mismo que para sus amigos que habían quedado atrás. La imagen se distorsionaba brevemente, probablemente debido a la pobre iluminación y el movimiento. Cuando volvía a estabilizarse, la cámara capturaba lo que parecía ser otra puerta entreabierta al final del pasillo. Una débil luz rojiza se filtraba por la abertura. «¿Hay alguien ahí?», preguntaba Diego, su voz apenas audible. Sin previo aviso, la imagen se volvía caótica. Diego corría de regreso a la sala principal, con la cámara apuntando al suelo, capturando solo sus pasos apresurados y ocasionales vislumbres de las paredes que pasaban a toda velocidad. «Tenemos que irnos ahora», gritaba con un pánico que resultaba contagioso. «Hay alguien más aquí». Lo que seguía era una secuencia confusa de imágenes fragmentadas, los rostros asustados de los amigos iluminados por las velas, alguien tropezando en la oscuridad, la puerta principal, que ahora aparecía cerrada con un candado que, según los gritos alarmados de Valeria, no estaba allí cuando entraron. «Por aquí». La voz de Alejandro señalaba una ventana rota lo suficientemente grande para que pudieran escapar. «Podemos salir por esta ventana». La imagen se movía erráticamente, capturando fragmentos de la escena. Isabel ayudando a Elena a subirse a una mesa desvencijada para alcanzar la ventana. Alejandro, quitando los restos de vidrio del marco con su chaqueta envuelta en la mano. Valeria instando a todos a darse prisa. «Rápido, rápido». La voz de Diego sonaba irreconocible por el miedo. La cámara enfocaba brevemente a una figura oscura que aparecía al fondo del pasillo por donde Diego había huido.
Era imposible distinguir detalles en la penumbra, solo una silueta humana que avanzaba con movimientos deliberadamente lentos. «¡Ya viene!», gritaba Rafael, perdiendo su habitual compostura. La imagen mostraba a Valeria saliendo primero por la ventana, luego Elena siendo prácticamente empujada hacia el exterior por Isabel. Alejandro seguía, su altura complicando su salida pero logrando escabullirse finalmente. La cámara, aún en manos de Diego, enfocaba ahora a Isabel y Rafael mientras discutían quién saldría primero. «Ve tú», insistía Isabel. «No, tú primero», respondía Rafael. En ese momento la silueta del pasillo se acercaba lo suficiente para ser parcialmente iluminada por las velas. Era un hombre alto, vestido completamente de negro, con lo que parecía ser un pasamontañas cubriendo su rostro. En su mano derecha sostenía algo que podría ser un cuchillo o una herramienta similar. Diego dejaba caer la cámara. La imagen se volvía negra y desenfocada al impactar contra el suelo, pero el audio continuaba registrando. Pasos apresurados, respiraciones agitadas, el sonido de alguien trepando con dificultad, un grito ahogado, luego el inconfundible sonido de un cuerpo cayendo pesadamente. Y luego, silencio. La grabación continuaba en negro durante varios minutos, captando únicamente sonidos amortiguados en la distancia, voces apagadas, pasos, y lo que parecía ser el ruido de algo siendo arrastrado. Finalmente, la pantalla volvía a mostrar imagen. Alguien había recogido la cámara. A través del lente agrietado se podía ver el interior del edificio ahora vacío. Las velas seguían encendidas, proyectando sombras inquietantes. La cámara se movía con lentitud, recorriendo el espacio como si su operador buscara algo. La imagen enfocaba momentáneamente un reguero oscuro en el suelo que, incluso en la mala calidad de la grabación y con la escasa iluminación, resultaba perturbadoramente similar a sangre. Luego la grabación terminaba abruptamente. Martín pausó el video, con el corazón latiendo aceleradamente en su pecho. La lluvia afuera se había intensificado, golpeando con furia los cristales de la ventana como si quisiera entrar. Un trueno resonó en la distancia, sobresaltándolo. Su mente intentaba procesar lo que acababa de ver. ¿Qué había ocurrido realmente esa noche? ¿Quién era la figura oscura? ¿Y qué había pasado con Diego después de que la cámara cayera? Las preguntas se multiplicaban, cada una más inquietante que la anterior. Tomó su teléfono y marcó el número de su madre. Necesitaba saber más sobre lo que había sucedido después de esa noche, sobre la investigación policial, sobre los testimonios de los amigos que aparentemente habían escapado, pero sobre todo, necesitaba entender por qué nadie había mencionado nunca la existencia de esta grabación que podría haber sido crucial en la investigación. Mientras esperaba que Consuelo contestara, sus ojos se posaron nuevamente en la nota que habían encontrado junto a la cámara. «Si algo me pasa, la verdad está aquí. D.M.» Las iniciales correspondían a Diego Mendoza, pero ¿cómo había llegado la cámara al jardín de la tía Dolores si Diego desapareció esa noche? ¿Quién la había enterrado? ¿Y por qué? El tono de llamada continuaba sonando sin respuesta. Afuera, la tormenta arreciaba, como un presagio de que las respuestas que buscaba podrían ser tan turbulentas como el clima que azotaba la ciudad. 2 días después, Martín se encontraba en el Café La Habana, el histórico establecimiento en el centro de la ciudad, donde, según la leyenda urbana, Fidel Castro y el Che Guevara habían planeado la revolución cubana décadas atrás. El local mantenía su encanto vintage con sus lámparas art deco, ventiladores de techo que giraban perezosamente y el aroma inconfundible del café recién molido mezclado con el humo de cigarrillos, permitidos allí gracias a una excepción histórica en las leyes antitabaco. Frente a él, una mujer de unos 45 años revolvía nerviosamente su café americano. Llevaba el cabello castaño recogido en una coleta práctica y vestía un traje sastre que denotaba cierta posición profesional. Sus ojos, idénticos a los de Diego en la grabación, mostraban una mezcla de curiosidad, temor y algo más profundo que Martín interpretó como culpa. «Gracias por venir, Valeria», dijo Martín, rompiendo el incómodo silencio que se había instalado entre ellos desde que se sentaron 5 minutos atrás. Valeria Mendoza, la hermana de Diego,
había aceptado reunirse con su primo después de casi 20 años sin contacto. Tras la desaparición de Diego, la familia se había fragmentado. El dolor y las acusaciones veladas habían creado un abismo insalvable entre los Mendoza y los Herrera, a pesar de que anteriormente habían sido extraordinariamente unidos. «Tu mensaje fue impactante», respondió ella, levantando finalmente la mirada de su taza. «¿Es cierto? ¿Realmente encontraste la cámara de Diego?» Martín asintió y sacó su teléfono. Transferí la grabación. «Quiero que la veas». Con dedos ligeramente temblorosos, Valeria tomó los auriculares que Martín le ofrecía y se dispuso a ver la grabación en la pequeña pantalla. A medida que las imágenes avanzaban, su rostro se transformaba como un paisaje bajo el efecto de una tormenta que se aproxima. Primero nostalgia al verse a sí misma, tan joven y despreocupada. Luego, una sonrisa involuntaria ante las bromas de Alejandro. Después, un creciente nerviosismo al reconocer el edificio abandonado. Y finalmente, horror absoluto al revivir los momentos finales. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero no hizo ningún intento por secarlas. Era como si hubiera estado esperando este momento durante décadas, como si cada lágrima fuera un pequeño tributo a su hermano perdido. «Nunca volvimos a ese lugar», susurró cuando el video terminó, quitándose los auriculares con movimientos mecánicos. «Después de escapar, corrimos sin mirar atrás. Yo llevé a Elena a mi casa esa noche. Estaba histérica. No podía dejar de temblar. Mis padres la dejaron quedarse, pensando que era solo por la emoción de la fiesta». «¿Qué pasó con Diego?», preguntó Martín directamente, aunque una parte de él temía la respuesta. Valeria levantó la mirada. Sus ojos enrojecidos por el llanto contenían una tristeza oceánica. «No lo sé. Esa es la verdad más dolorosa. Cuando salimos por la ventana, pensamos que él venía detrás de nosotros. Recuerdo a Isabel gritando su nombre en la oscuridad. Pero estábamos todos tan asustados». Su voz se quebró. «Corrimos hasta llegar a la avenida principal. Fue hasta la mañana siguiente cuando nos dimos cuenta de que no había regresado a casa. La policía los interrogó a todos. Sí, les contamos sobre el edificio abandonado, pero cuando los agentes fueron a investigar, no encontraron nada extraño. Ni rastro de Diego, ni del cuaderno que había encontrado, ni sangre o signos de violencia». Valeria hizo una pausa para tomar un sorbo de café, como si necesitara la cafeína para continuar. Con el tiempo, las teorías cambiaron, que Diego se había fugado con alguna novia secreta, que se había unido a una banda de narcos, incluso que se había suicidado en otro lugar. Cualquier cosa menos admitir que un chico de 16 años había sido... «Y la cámara», interrumpió Martín, notando lo difícil que resultaba para Valeria completar esa frase. «La última vez que la vi estaba en manos de Diego», respondió ella, recuperando parte de su compostura. «Nunca imaginé...» Su voz se quebró nuevamente. «¿Por qué estaría enterrada en el jardín de tu tía?» «Eso es lo que intento descubrir», respondió Martín, mostrándole la nota que habían encontrado junto a la cámara. «Si algo me pasa, la verdad está aquí». «Tempuche parece la letra de Diego, ¿no es así?» Valeria tomó el papel con reverencia, como si fuera una reliquia sagrada. Sus dedos recorrieron las letras desvaídas. «Es su letra», confirmó. «Pero no entiendo, si él temía que algo le pasara, ¿por qué no nos lo dijo? ¿Y cómo llegó la cámara al jardín si él no escapó esa noche?» «Eso es lo que necesitamos averiguar», dijo Martín. «¿Sabes qué pasó con los demás? Alejandro, Isabel, Rafael, Elena». Valeria guardó silencio un momento, como organizando sus pensamientos, o quizás decidiendo cuánto revelar. «Alejandro vive en Monterrey, es arquitecto. Se casó, tiene 2 hijos», explicó finalmente. «Seguimos en contacto ocasionalmente, principalmente por redes sociales. Nunca hablamos de esa noche». «¿Y los demás?» «Isabel se mudó a España hace años, poco después de terminar la preparatoria. Creo que estudió medicina y se quedó allá. De Rafael no sé nada desde la preparatoria. Su familia se mudó a otra ciudad unos meses después de lo de Diego. Y Elena...» Hizo una pausa, sus ojos nuevamente húmedos. «Elena se suicidó 6 meses después de la desaparición de Diego. Se ahorcó en su habitación. Nunca se recuperó de lo que vimos esa noche». La noticia del suicidio de Elena impactó a Martín como un golpe físico.
La imagen de la joven tímida y sonriente de la grabación contrastaba brutalmente con el destino que Valeria acababa de revelar. «Lo siento mucho», dijo con sinceridad. «No tenía idea». «Nadie habla de Elena», respondió Valeria con amargura. «Es como si la tragedia de Diego hubiera eclipsado todo lo demás. Pero ella también era una víctima, aunque sobrevivió físicamente a esa noche». «¿Y qué fue exactamente lo que vieron?», insistió Martín, consciente de que estaba presionando, pero decidido a llegar al fondo del asunto. Valeria miró por la ventana, hacia la bulliciosa avenida Bucareli, donde transeúntes y vehículos continuaban con sus rutinas diarias, ajenos al drama que se desarrollaba en el interior del café. «No lo sé con certeza», admitió finalmente. «Yo salí primero por la ventana. Elena me siguió. Escuchamos gritos, pero estábamos demasiado asustados para regresar». «En la grabación se ve una figura al final del pasillo», señaló Martín. «Un hombre con pasamontañas. Los policías dijeron que probablemente era un vagabundo que usaba el edificio para dormir o algún adicto buscando un lugar tranquilo», explicó Valeria, aunque su tono dejaba claro que nunca había creído esa teoría. Que Diego podría haberse asustado y huido en otra dirección, desorientado en la oscuridad. «Pero nunca lo encontraron». «No», confirmó ella. «Ni vivo, ni muerto. Simplemente se desvaneció, sin una sola pista, sin un testigo, sin evidencia de lo que realmente ocurrió, como si la tierra se lo hubiera tragado». Mientras salían del café, Valeria se detuvo repentinamente en la acera, donde el sol de la tarde creaba largas sombras entre los edificios del centro histórico. «¿Sabes? Durante años me he preguntado si hice lo correcto al huir», dijo, mirando a Martín con una intensidad que lo incomodó. «Si debí haber regresado a buscar a mi hermano, si podría haberlo salvado». «Eras una adolescente asustada», respondió Martín, intentando aliviar una culpa que evidentemente había estado carcomiendo a su prima durante décadas. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Y ahora soy una adulta con remordimientos», concluyó ella con resignación. «Con una vida construida sobre cimientos de ¿qué hubiera pasado si...?» Un taxi amarillo pasó tocando la bocina, rompiendo momentáneamente la tensión entre ellos. Valeria miró su reloj y luego nuevamente a Martín. «Tengo una propuesta», dijo con súbita determinación. «Quiero ver ese edificio de nuevo, Martín. Necesito enfrentar lo que pasó esa noche». «¿El edificio?», Martín dudó. «Han pasado más de 30 años. Probablemente ya no exista». «Necesito saberlo», insistió Valeria. «Necesito regresar, aunque sea solo para confirmar que ya no está. Tú entiendes eso, ¿verdad? Por eso desenterraste la cámara en lugar de simplemente dejarla donde estaba». Martín asintió lentamente. Entendía perfectamente esa necesidad de cerrar círculos, de confrontar fantasmas que habían permanecido en las sombras durante demasiado tiempo. «De acuerdo», accedió finalmente. «Iremos juntos. Este fin de semana». Se despidieron con un abrazo torpe pero sincero, el primero en más de 2 décadas. Mientras veía a Valeria alejarse entre la multitud, Martín reflexionó sobre cómo la desaparición de Diego había dejado un vacío que había alterado la gravitación de toda la familia, enviando a cada miembro en órbitas cada vez más distantes entre sí. ¿Podría la verdad, por dolorosa que fuera, revertir esa dispersión? ¿O simplemente confirmaría que algunas heridas nunca cicatrizan realmente, solo dejan de sangrar? El bosque de Chapultepec, el inmenso pulmón verde en el corazón de la Ciudad de México, había cambiado mucho desde 1993. Nuevas atracciones, áreas remodeladas, mayor seguridad y mejor señalización caracterizaban ahora al parque urbano más antiguo de América. Donde antes existían zonas semisilvestres y relativamente desatendidas, ahora se extendían senderos bien iluminados y áreas recreativas cuidadosamente diseñadas. Martín y Valeria caminaban en silencio por una de las secciones menos concurridas del bosque, cada uno sumido en sus propios pensamientos mientras intentaban reconciliar los recuerdos fragmentados con la realidad actual. El día era inusualmente claro para la Ciudad de México. El cielo azul intenso contrastaba con el verde profundo de los ahuehuetes centenarios que flanqueaban el camino. «Debe ser por aquí», murmuró Valeria, desviándose hacia una zona menos transitada, donde los árboles crecían más cerca unos de otros y el sotobosque era más denso. «Recuerdo que teníamos que pasar por un pequeño puente y luego seguir un sendero de tierra».
Martín consultó en su teléfono el mapa que había preparado, basándose en la grabación y en los recuerdos de Valeria. Habían identificado la ruta aproximada que los adolescentes habían seguido aquella fatídica noche, pero 30 años de desarrollo urbano habían transformado significativamente el paisaje. Según el mapa, deberíamos estar cerca del límite oriental del parque, comentó. Si mis cálculos son correctos, el edificio abandonado estaría justo después de esa colina. Después de casi una hora de búsqueda, llegaron a los límites del bosque. Más allá, se extendía una zona residencial de reciente construcción, condominios de lujo con fachadas minimalistas, jardines perfectamente cuidados y seguridad privada. No había rastro alguno de edificios industriales abandonados. «No puede ser», dijo Valeria, desorientada y visiblemente decepcionada. «El edificio debería estar aquí, estoy segura». Martín compartía su frustración. Habían esperado encontrar al menos ruinas o algún vestigio de la antigua estructura, algo que pudiera conectarlos tangiblemente con los eventos de 1993. Un hombre mayor que barría hojas secas cerca de la verja que separaba el parque de la zona residencial se acercó con curiosidad al ver a la pareja estudiando el área con tanta atención. «¿Buscan algo en particular?», preguntó amablemente. Su uniforme verde lo identificaba como parte del personal de mantenimiento del parque. «Sí, de hecho», respondió Martín, aprovechando la oportunidad. «Había un edificio abandonado por aquí hace años, una antigua fábrica o almacén. ¿Sabe qué pasó con él?». El hombre, que se presentó como Joaquín Saldívar, llevaba trabajando en el mantenimiento del bosque más de 30 años. Su rostro curtido por el sol y surcado de arrugas se iluminó con el reconocimiento. «Ah, se refieren a la vieja fábrica textil Hermanos Ruiz», asintió, apoyándose en su escoba. «Sí, estaba justo donde ahora se levantan esas casas nuevas. La demolieron en 1994 para construir la primera fase del fraccionamiento. Era un lugar peligroso, siempre lleno de drogadictos y delincuentes. La verdad es que fue un alivio cuando finalmente lo derribaron». Valeria y Martín intercambiaron miradas significativas. El nombre Ruiz resonaba con particular importancia, considerando que uno de los amigos de Diego se apellidaba así. «¿Recuerda si hubo algún incidente allí en julio de 1993?» preguntó Valeria, intentando mantener un tono casual a pesar de la intensidad de su mirada. «¿La desaparición de un adolescente, quizás?» El rostro de Joaquín se ensombreció visiblemente. Dejó la escoba apoyada contra un árbol y se acercó más a ellos, bajando ligeramente la voz como si temiera ser escuchado. «Hubo varios incidentes en ese lugar a lo largo de los años», comenzó con evidente incomodidad. «Sobredosis, peleas entre pandillas, una violación. La policía venía regularmente. Pero sí, recuerdo ese caso en particular. Un muchacho que nunca apareció». «¿Qué sabe sobre eso?», preguntó Martín conteniendo la respiración. «No mucho más que los rumores que circularon entonces», admitió Joaquín. «La policía revisó el edificio varias veces. Incluso trajeron perros. Pero el lugar era enorme, con varios niveles subterráneos que se inundaban parcialmente durante la temporada de lluvias, perfecto para ocultar, bueno, cualquier cosa». «¿Y no encontraron nada?», insistió Martín. «Nada del chico», respondió Joaquín, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero poco después, cuando comenzaron la demolición, los trabajadores encontraron algo extraño detrás de una pared falsa en el sótano más profundo. Valeria y Martín intercambiaron nuevamente miradas, esta vez con evidente tensión. «¿El cuaderno?», preguntó ella casi sin aliento. «No, no era un cuaderno», respondió el hombre, negando con la cabeza. «Eran huesos, huesos humanos, restos de 3 personas que, según los forenses, habían estado allí desde los años 70. Adolescentes que habían desaparecido en esa época. Fue un escándalo en su momento, aunque se mantuvo bastante discreto en la prensa. Ya saben cómo son estas cosas cuando hay dinero e influencias de por medio. La revelación cayó como una losa sobre ellos. El descubrimiento confirmaba la investigación de Diego. Los casos que había encontrado documentados en el cuaderno misterioso eran reales, no fantasías de un adolescente con imaginación desbordada, como algunos habían sugerido. ¿Y no relacionaron estos hallazgos con la desaparición del muchacho de 1993? Preguntó Martín, intentando mantener la compostura,
a pesar de la inquietante conexión que comenzaba a emerger. La policía investigó esa posibilidad, por supuesto, explicó Joaquín, pero nunca encontraron sus restos ni evidencia concreta que vinculara ambos casos. Sin embargo, había rumores de que el dueño de la fábrica, un tal Ernesto Ruiz, estaba involucrado en las desapariciones de los 70. Pero murió en 1988, así que nunca se pudo comprobar nada contra él. ¿Ruiz?, interrumpió Valeria con una palidez repentina. ¿Dijo Ernesto Ruiz? Sí, era el propietario original de la fábrica textil, confirmó Joaquín, un hombre muy reservado según cuentan. La empresa quebró en los 80, pero él mantuvo la propiedad del edificio hasta su muerte. Después pasó a sus herederos, que finalmente vendieron el terreno a los desarrolladores inmobiliarios. Valeria sacó su teléfono con manos temblorosas y buscó rápidamente en sus contactos. Mostró a Martín una fotografía. Era Rafael, el amigo de Diego que aparecía en el video, un adolescente robusto y serio, con ojos oscuros que parecían guardar secretos. Rafael Ruiz Mendoza, dijo con voz apenas audible. Nunca hice la conexión hasta ahora. Rafael era nieto de Ernesto Ruiz, el dueño de la fábrica. La pieza del rompecabezas que acababa de encajar era tan significativa que dejó a ambos momentáneamente sin palabras. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Diego había descubierto información sobre desapariciones ocurridas en una propiedad perteneciente a la familia de uno de sus propios amigos, y poco después había desaparecido él mismo en circunstancias sospechosamente similares. ¿Cree que podríamos ver algún plano o fotografía del edificio antes de su demolición?, preguntó Martín a Joaquín, intentando procesar la nueva información. El archivo histórico del parque podría tener algo, respondió el hombre. Están en el castillo de Chapultepec, en la sección administrativa, aunque no sé si le mostrarían ese material a cualquiera que lo pida. Mientras se despedían de Joaquín, agradeciendo su valiosa información, Valeria parecía sumida en un trance. Caminaron en silencio hasta llegar a una cafetería en la entrada principal del parque, donde finalmente ella habló. Rafael sabía, dijo con convicción. Debía saber sobre la historia de ese lugar, sobre las desapariciones anteriores. Era la propiedad de su familia. No podemos estar seguros, advirtió Martín, aunque él mismo sospechaba lo mismo. Quizás no conocía la historia oscura del edificio. Muchas familias ocultan sus secretos a las generaciones más jóvenes. Necesitamos hablar con él, insistió Valeria. Después de todos estos años, merece enfrentar las preguntas que nunca le hicimos. Martín asintió lentamente. La búsqueda de la verdad los estaba llevando por caminos inesperados, desenterrando conexiones que habían permanecido ocultas durante décadas. La cámara enterrada en el jardín era solo el principio de un misterio mucho más profundo y perturbador. Encontraremos a Rafael, prometió, y esta vez obtendremos respuestas. Mientras salían del parque, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras similares a los que se veían en la grabación de aquel lejano julio de 1993. La historia parecía estar repitiendo sus patrones, como si el pasado y el presente fueran parte de un mismo tejido continuo, y ellos apenas comenzaran a distinguir el diseño completo. Localizar a Rafael no fue sencillo. Su nombre era lo suficientemente común como para generar docenas de resultados irrelevantes en cada búsqueda, y parecía haber mantenido deliberadamente un perfil bajo en el mundo digital. No tenía presencia en redes sociales, y las pocas referencias que encontraron estaban relacionadas con publicaciones académicas sobre arquitectura prehispánica. Valeria contactó a Alejandro en Monterrey, quien después de la sorpresa inicial y cierta reticencia, reveló que Rafael vivía ahora en Querétaro y trabajaba como profesor universitario en la Facultad de Historia. Según Alejandro, quien mantenía un contacto esporádico con él, Rafael había cambiado radicalmente después de la preparatoria. Había perdido peso, se había vuelto más introvertido y había desarrollado un interés casi obsesivo por la arqueología y los rituales de las civilizaciones mesoamericanas. Una semana después, Martín y Valeria se encontraban en un restaurante con terraza en la Plaza de Armas de Querétaro. La ciudad colonial, con sus acueductos históricos y calles empedradas, parecía sacada de otra época,
creando un contraste apropiado para el encuentro que estaban a punto de tener, un puente entre el pasado y el presente. Rafael Ruiz, ahora un hombre de 47 años, conservaba poco del adolescente robusto y serio del video. Delgado hasta rozar la fragilidad, con el cabello entrecano y gafas de montura gruesa que acentuaban su aspecto académico, parecía nervioso mientras se sentaba frente a ellos, como si hubiera estado esperando esta confrontación durante décadas. «No esperaba volver a verte nunca, Valeria», dijo, evitando el contacto visual mientras ordenaba un café sin azúcar, y mucho menos para hablar de aquella noche. «Encontramos la cámara de Diego», dijo Martín sin rodeos, mostrándole en su tablet algunas capturas del video. «Estaba enterrada en el jardín de mi tía Dolores». Rafael palideció visiblemente al verse a sí mismo en la pantalla, como si estuviera contemplando el fantasma de su yo más joven. Sus dedos, largos y huesudos, tamborilearon nerviosamente sobre la mesa. «¿Dónde la encontraron?», preguntó con una voz apenas audible. «Enterrada en el jardín de mi tía Dolores», repitió Martín. «Lo que no entiendo es cómo llegó allí». Rafael guardó silencio durante varios segundos, observando a las palomas que picoteaban migas de pan en la plaza. El murmullo de los turistas y los acordes de un guitarrista callejero creaban un fondo sonoro incongruentemente alegre para la conversación que se desarrollaba. Finalmente, con un suspiro profundo que parecía provenir de lo más hondo de su ser, comenzó a hablar. «Yo la enterré», confesó mirando directamente a Valeria por primera vez. «Esa noche, después de escapar del edificio, regresé. Estaba preocupado por Diego. No podía simplemente irme a casa y fingir que nada había pasado». «¿Volviste solo?», preguntó Valeria claramente sorprendida. Rafael asintió. «Ustedes corrieron hacia la avenida principal. Yo me escondí entre los árboles y esperé. Cuando pensé que era seguro, regresé al edificio. Entré por la misma ventana por la que habíamos escapado. ¿Y encontraste a Diego?». La voz de Martín temblaba ligeramente. «Sí», respondió Rafael. «Estaba asustado, pero ileso. Se había escondido en un pequeño cuarto de mantenimiento en el segundo piso. Me dio la cámara y me pidió que la escondiera. Diego estaba vivo». La voz de Valeria tembló, una mezcla de esperanza retrospectiva y el dolor renovado de saber que, eventualmente, esa esperanza se había desvanecido. «¿Qué pasó después?». «Me dijo que había descubierto algo terrible sobre mi abuelo», continuó Rafael, quitándose las gafas y frotándose los ojos como si intentara borrar las imágenes que describía. «Algo relacionado con las desapariciones que había investigado y documentado en ese cuaderno. Los restos encontrados durante la demolición», murmuró Martín. «Sí, Diego me contó que en el sótano del edificio había encontrado evidencia de que mi abuelo estaba involucrado en la muerte de esos adolescentes en los años 70. Cartas, fotografías, un diario personal, todo escondido en un compartimento secreto que había descubierto semanas antes de su cumpleaños. «Pero tu abuelo ya había muerto en 1993», señaló Martín, intentando comprender la lógica de la situación. «Sí, pero mi padre no», respondió Rafael con amargura. «Diego había encontrado cartas que sugerían que mi padre, Roberto Ruiz, continuó con lo que fuera que mi abuelo hacía en ese lugar». «¿Y qué hiciste con esa información?», preguntó Valeria con creciente angustia. «Nada», admitió Rafael con vergüenza evidente. «Estaba aterrorizado. Diego me dijo que iría a la policía al día siguiente. Me pidió que escondiera la cámara como respaldo en caso de que algo le pasara». «Pero Diego nunca llegó a la policía», dijo Martín. «No», confirmó Rafael. «Esa fue la última vez que lo vi. Le dije que lo acompañaría a su casa, pero insistió en ir solo. Dijo que necesitaba pensar». Rafael explicó que enterró la cámara en el jardín de la tía Dolores porque era el único lugar donde su padre nunca la buscaría. Después de la desaparición de Diego, su padre se volvió paranoico, registrando incluso su habitación varias veces. «¿Tu padre tuvo algo que ver con la desaparición de Diego?», preguntó Martín directamente. Rafael bajó la mirada. «Nunca tuve pruebas concretas, pero sí, siempre lo sospeché. Mi padre murió en 2010, llevándose sus secretos a la tumba». Con la nueva información proporcionada por Rafael, Martín contactó a Javier Soto, un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba en la fiscalía. Después de ver la grabación y escuchar los testimonios,
Javier accedió a revisar el caso extraoficialmente. En los archivos digitalizados, encontraron que el caso de Diego seguía técnicamente abierto, aunque inactivo. Los restos encontrados durante la demolición pertenecían a 3 adolescentes desaparecidos en 1975. Lo más inquietante, según el informe forense, los restos mostraban marcas consistentes con un patrón ritual. Rafael reveló que su abuelo estaba obsesionado con creencias esotéricas, mezclando rituales prehispánicos y ocultismo europeo. Creía que ciertos sacrificios podían otorgar poder y longevidad. Al examinar las fechas, descubrieron un patrón. Las víctimas de 1975 murieron exactamente 18 años antes de la desaparición de Diego, siguiendo un ciclo vinculado al calendario azteca. ¿Crees que mi padre intentó recrear el ritual de mi abuelo?, preguntó Rafael horrorizado. Si es así, Diego podría haber sido su víctima, respondió Martín. Pero necesitamos pruebas. Javier decidió reabrir oficialmente la investigación y centrar la búsqueda en una propiedad de los Ruiz en Tepoztlán que nunca había sido investigada. La propiedad de los Ruiz en Tepoztlán estaba abandonada desde hacía años. Con una orden judicial, un equipo forense comenzó a registrar el lugar mientras Martín, Valeria y Rafael observaban desde la distancia. Durante la investigación, encontraron una habitación oculta en el sótano con un altar rudimentario y símbolos similares a los encontrados en las víctimas de los años 70. El cuarto día, en el jardín, los perros de búsqueda marcaron un punto específico. Al excavar, encontraron restos humanos enterrados a casi 2 metros de profundidad. 3 semanas después, los análisis confirmaron lo que todos temían. Los restos pertenecían a Diego Mendoza. Su cuerpo presentaba los mismos símbolos rituales que las víctimas anteriores. Junto al cuerpo, recuperaron el cuaderno negro que detallaba los rituales realizados por Ernesto Ruiz y continuados por su hijo Roberto, quienes creían que sacrificando jóvenes cada 18 años obtendrían poder y protección. Un mes después, en un pequeño cementerio de Coyoacán, la familia Mendoza finalmente pudo dar sepultura a Diego. Valeria colocó una fotografía de Elena junto a la tumba de su hermano. «Al menos ahora podrán descansar juntos», murmuró, mientras la lluvia caía suavemente sobre las lápidas. Un año después, Martín completó un documental titulado El silencio roto, la historia de Diego Mendoza, utilizando fragmentos de la grabación original. El filme se estrenó en la Cineteca Nacional, con Valeria, Rafael, Alejandro e Isabel entre los asistentes. Cuando los créditos finales aparecieron, Valeria tomó la mano de Martín. «Diego estaría orgulloso», dijo. «Siempre decía que las historias tienen el poder de cambiar la realidad». «Y tenía razón», respondió Martín. «Su historia cambió la nuestra». Afuera, la noche de Ciudad de México se extendía bajo un cielo estrellado. En algún lugar de Coyoacán, 2 fotografías en una lápida compartida. Diego y Elena descansaban finalmente en paz, liberados del silencio que durante demasiado tiempo los había mantenido cautivos. Fin.